Por primera vez en la historia, un mundial reúne a 48 países. Hasta ahora siempre habían sido 32, un club bastante cerrado de los de siempre, pero alguien decidió abrir las puertas de par en par y sentar en la misma mesa a 16 invitados más. Y conviene entender una cosa antes de empezar. Un mundial no es solo un torneo de fútbol. Es el único momento en que el mundo entero se mira al espejo y descubre que el espejo está deformado, y que esa deformación tiene nombre, bandera e himno. Solo que ahora son 48 espejos a la vez, 48 caricaturas, 48 maneras distintas de estar absolutamente convencido de que el problema siempre son los otros. Vamos a verlas todas, sin saltarnos a nadie. Empecemos por el continente que se toma esto con una seriedad que asusta. En Sudamérica, el fútbol no es un deporte, es un sistema operativo. Y en el centro de todo está Argentina, que llega como campeona del mundo y se comporta exactamente como esperarías que se comportara alguien que acaba de ganar y no piensa dejar que lo olvides. El argentino tiene una relación con el fútbol que el resto del planeta describiría como preocupante y que él describe como amor. Está convencido de haber inventado la gambeta, la pasión y, en general, la idea de tener sentimientos. Messi lo perdona todo, porque cuando tienes a Messi puedes permitirte cualquier nivel de soberbia y seguir teniendo razón. El resto del continente los mira con esa mezcla de envidia y agotamiento que produce el vecino que ganó la lotería y aún así se queja. Y, sin embargo, cuando un argentino canta el himno, hasta el que lo detesta admite en voz baja que algo tienen. Justo al lado, separado por un río y por siglos de superioridad mutua, está Brasil, que durante décadas fue sinónimo de la palabra fútbol y que ahora arrastra el peso insoportable de haber sido demasiado bueno demasiado tiempo. El brasileño se vende como alegría, samba y juego bonito, como si cada partido fuera un carnaval con resultado incluido. La realidad es que Brasil lleva años intentando recordar cómo se juega ese fútbol que prometía, mientras el resto le exige que vuelva a ser mágico, porque verlo sufrir encima no estaba en el contrato. 5 estrellas en el escudo son una bendición y una condena. Cualquier cosa que no sea ganar es, oficialmente, un fracaso nacional. Para Argentina, Brasil es el rival eterno. Para Brasil, Argentina es ese hermano ruidoso que ganó una vez más y no se calla. Es la rivalidad más antigua y más sentida del continente, una que se hereda al nacer y que no necesita motivo, porque el motivo es el otro. Y los dos, en el fondo, se necesitan, porque odiar bien requiere dedicación, y sin un enemigo a la altura la victoria pierde la mitad de su sabor. Y luego está Uruguay, que es el país que decidió que si no puede ser el más grande, será el más intenso. 3 millones de habitantes que juegan cada partido como si en ello les fuera la supervivencia de la especie, porque básicamente así lo sienten. La garra charrúa es su marca registrada, un eufemismo elegante para describir una manera de defender que en cualquier otro contexto se llamaría agresión. El uruguayo te recuerda que ganó los 2 primeros mundiales de la historia con la misma frecuencia con que respira, y tiene cierta razón en hacerlo, porque es lo único que lo coloca por encima de sus vecinos enormes. Suárez es su santo patrón, brillante, tramposo y absolutamente sin remordimientos, que es más o menos como Uruguay se ve a sí mismo en sus mejores días. Más arriba aparece Colombia, que llega con la alegría de quien ha decidido que el fútbol es una fiesta y que va a bailar pase lo que pase, literalmente, porque celebrar un gol bailando allí es prácticamente constitucional. El colombiano combina talento desbordante con una capacidad notable para complicarse la vida en el último minuto, y eso le da un encanto trágico que el continente disfruta. Ecuador, en cambio, es el equipo que nadie estudia hasta que ya es tarde, una selección que corre, presiona y se planta en las alturas de Quito a esperar que el rival se quede sin oxígeno y sin excusas. Y Paraguay cierra el grupo siendo el más incómodo de todos, el equipo al que nadie quiere enfrentarse porque sabe sufrir, sabe pegar y sabe esperar. Una especie de Uruguay sin el marketing, que prefiere ganar feo antes que perder bonito, y honestamente tiene su lógica. Crucemos hacia el norte, donde por primera vez 3 países organizan el torneo a la vez, y donde la convivencia ya es, de entrada, un poco tensa. México llega como el anfitrión que lleva toda la vida en la misma situación. Clasifica siempre, ilusiona siempre, y se va siempre en el mismo partido. El quinto partido es su maldición nacional, esa barrera de octavos que se ha convertido en un trauma colectivo tan arraigado que el mexicano ya lo menciona antes de que ocurra, como quien se disculpa por adelantado. El aficionado mexicano es de los más apasionados del planeta, capaz de llenar estadios al otro lado del mundo y de convertir cualquier partido en una fiesta multitudinaria, y vive el fútbol con una entrega que contrasta brutalmente con la del otro anfitrión de al lado. Porque Estados Unidos es el país que descubrió el fútbol hace relativamente poco y que lo trata con el entusiasmo torpe de quien acaba de llegar a una fiesta que lleva un siglo en marcha. Para el estadounidense medio, el soccer es ese deporte que juegan sus hijos hasta que tienen edad para elegir un deporte de verdad, y el hecho de que el resto del planeta gire en torno a él le resulta entre fascinante y ofensivo.
llega como anfitrión con más dinero que historia y con la convicción, muy suya, de que si se proponen ganar esto, lo ganan, porque así han funcionado las cosas en casi todo lo demás. El resto del mundo sonríe porque hay pocas cosas más entretenidas que ver a Estados Unidos tomarse en serio algo que el planeta domina desde hace generaciones. Y, sin embargo, conviene no confiarse, porque cuando los estadounidenses deciden ser buenos en algo, suelen acabar siéndolo, aunque sea a base de pura cabezonería y presupuesto. Y luego está Canadá, que aparece en esta lista y hasta los propios canadienses parecen algo sorprendidos de estar aquí. Canadá es el país que tiene el hockey y que mira el fútbol con la curiosidad educada de quien se apunta a algo nuevo sin demasiadas expectativas. Es el invitado que no esperaba que lo invitaran, que ha venido un poco por compromiso, pero que en secreto ya le está cogiendo el gusto. Y completando la región norteamericana hay 3 nombres que merecen un saludo rápido, porque su sola presencia ya es la historia. Haití regresa cargando con el país más castigado del hemisferio sobre los hombros y juega con el desahogo de quien sabe que el fútbol es de lo poco que une a una nación rota. Curazao, una isla de apenas 150.000 habitantes, se convierte en la nación más pequeña que ha pisado un mundial, lo cual significa que estadísticamente conoces en persona a alguien de la plantilla. Y Panamá llega con la euforia del que todavía no se cree del todo que esto sea real, que es exactamente la energía que hace que estos equipos sean tan peligrosos para los grandes. No tienen nada que perder y lo saben. Saltemos el Atlántico hacia Europa, el continente que más selecciones aporta y que ha convertido el desprecio mutuo entre vecinos en una forma de arte refinada a lo largo de los siglos. Y empecemos por España, que llega como campeona de Europa y con esa seguridad recuperada del que vuelve a creerse el dueño del balón. El español juega al fútbol como habla, tocando, tocando y tocando, convencido de que el rival acabará rindiéndose por aburrimiento o por admiración. El tiquitaca es su religión y su trampa, porque cuando funciona es hipnótico y cuando no, es un equipo dando pases en círculo mientras el reloj se ríe. España se ve a sí misma como la cuna del fútbol elegante, y el resto la ve como el equipo que necesita 30 pases para hacer lo que otros hacen en 3. Internamente, además, ni siquiera está de acuerdo consigo misma sobre qué es España, porque media selección representan regiones que no siempre quieren ser representadas por ella. Y ese es un debate que ni el fútbol resuelve, aunque cada victoria lo aparque durante un rato. Su vecino del norte, Francia, llega como número 1 del ranking y como el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando juntas un talento sobrehumano con un vestuario que parece a punto de incendiarse en cualquier momento. Francia es una potencia que produce jugadores en cadena, una fábrica inagotable de cracks, y que aún así se las arregla para que cada torneo venga acompañado de alguna crisis interna, alguna pelea, algún drama digno de telenovela. El francés tiene la elegancia del que se sabe superior y la arrogancia que viene incluida en el mismo paquete. Mbappé carga con el país entero y con la presión de ser el mejor en un equipo que tiene la inquietante costumbre de ganarlo todo o de explotar por dentro, sin término medio. Lo curioso de Francia es que su mayor rival nunca está enfrente, sino dentro del propio vestuario, y aún así sigue saliendo campeona con una frecuencia que indigna a media Europa. Y pegado a España, eternamente comparándose con vecinos más grandes, está Portugal, que durante casi 2 décadas fue esencialmente un hombre rodeado de 10 compañeros. Cristiano Ronaldo convirtió a Portugal en su proyecto personal, y el país aprendió a vivir bajo esa sombra enorme con una mezcla de orgullo y dependencia que ahora, por fin, intenta superar. El portugués se siente injustamente eclipsado por España en casi todo, desde el fútbol hasta la historia, y compensa con una pasión silenciosa y un talento que durante años el mundo tardó demasiado en tomarse en serio. Crucemos el canal hacia las islas, donde viven los que inventaron este deporte y que no piensan dejar que lo olvides ni un solo segundo. Inglaterra es el caso clínico más fascinante del fútbol mundial. El país que creó el juego, escribió las reglas y lleva desde 1966 sin ganar nada importante, lo cual no le impide salir cada torneo absolutamente convencido de que este, por fin, es el suyo. It's Coming Home no es un cántico, es un mecanismo de defensa psicológico colectivo. El inglés vive el fútbol con una intensidad que roza el sufrimiento autoinfligido. Sube a sus jugadores a un altar antes de cada mundial y los entierra justo después, y vuelve a empezar el ciclo sin aprender absolutamente nada, lo cual, en cierto modo, hasta es admirable. La prensa inglesa merecería un mundial aparte por su capacidad de pasar del delirio a la ejecución pública en cuestión de 90 minutos. Y lo más fascinante es que el aficionado inglés lo sabe perfectamente cómo termina siempre la historia, y aún así se vuelve a ilusionar con una fe ciega que ningún resultado ha conseguido curar en casi 60 años. Y justo al lado, disfrutando como nadie de cada tropiezo inglés, está Escocia, cuyo deporte nacional no declarado es, sencillamente, que a Inglaterra le vaya mal.
El escocés tiene una identidad construida en buena parte sobre no ser inglés, y lleva esa rivalidad al fútbol con un orgullo desproporcionado para sus resultados. Clasificarse ya es para Escocia media victoria, y enfrentarse a Inglaterra es la final, gane quien gane el partido. Es el vecino pequeño que mide su éxito no por lo que logra, sino por lo que el grande fracasa. Bajemos un poco hacia los Países Bajos, el país que perfeccionó la idea de jugar maravillosamente bien para perder en el momento más importante. Holanda inventó el fútbol total, revolucionó el deporte y tiene la colección de finales perdidas más dolorosa de Europa, lo cual ha forjado un carácter nacional que oscila entre la genialidad y la autodestrucción. El holandés es alto, directo y brutalmente sincero, tan convencido de tener razón que es capaz de montar una guerra civil dentro del vestuario en plena competición, una tradición tan suya como los tulipanes. Juegan de naranja, hablan claro y se pelean entre ellos, con una pasión que reservan para todo menos para ganar la copa que se les resiste desde siempre. Y al sur, Bélgica, que vivió la experiencia agridulce de tener la mejor generación de su historia y no ganar absolutamente nada con ella. La llamada generación dorada prometió mucho y entregó decepción, y dejó al país con la sensación incómoda de haber tenido el billete premiado y haberlo perdido por el camino. Bélgica, además, es un país que ni siquiera se pone de acuerdo internamente sobre qué idioma hablar, así que pedirle unidad en el fútbol siempre fue, quizás, demasiado optimista. Hacia el centro del continente nos topamos con Alemania, que durante décadas fue la respuesta ante la pregunta de quién gana, cuando nadie sabe quién va a ganar. La eficiencia alemana era una ley física. Jugaran como jugaran, aparecían en las semifinales como por obligación reglamentaria. Esa máquina, sin embargo, lleva unos años averiada, y ver a Alemania sufrir produce en el resto de Europa una satisfacción que nadie confiesa, pero que todos sienten. El alemán afronta el fútbol con la misma seriedad con que afronta todo lo demás, y le cuesta entender por qué la organización y la disciplina ya no bastan para ganar, cuando durante generaciones fueron exactamente lo que bastaba. A su sombra, como siempre, está Austria, condenada por la geografía y la historia a ser confundida con su vecino más grande y famoso. El austríaco pasa media vida explicando que no es alemán, y lleva esa rivalidad fraternal al campo cada vez que puede. Y completando el bloque germánico está Suiza, el país que ha convertido la neutralidad en personalidad. Ni brilla demasiado ni decepciona demasiado, simplemente está siempre ahí, puntual, ordenada y sorprendentemente difícil de batir, como un reloj que nadie recuerda haber comprado pero que nunca falla. Suiza además es 4 países en uno fingiendo ser uno solo, y aún así juega más unida que selecciones que comparten un único idioma. Y aquí el mapa se complica, porque entramos en los Balcanes, esa región de Europa donde las fronteras se dibujaron, se borraron y se volvieron a dibujar tantas veces que el concepto mismo de vecino viene cargado de historia. Croacia es el ejemplo perfecto de cómo un país pequeño puede rendir muy por encima de su tamaño cuando convierte el orgullo nacional en combustible. Subcampeona del mundo, finalista improbable, Croacia juega con la determinación de quien tiene algo que demostrarle al mundo y a sí misma. Modric es su emblema, elegante, incansable y eterno, la prueba de que a veces los mejores llegan de los lugares más castigados y que un país que cabe en una ciudad puede plantarle cara al mundo entero si tiene suficiente orgullo y suficiente memoria. Justo al lado Bosnia y Herzegovina, que llega a este mundial con un mérito que en buena parte de Europa se celebra en secreto. Fue la selección que dejó fuera a Italia. Para Bosnia, eso ya es media gloria, porque eliminar a un gigante histórico coloca a un país pequeño en el mapa de golpe. Y cerrando esta zona, aparece la República Checa, heredera de una tradición futbolística que fue grande y que ahora navega entre el recuerdo de lo que fue y la realidad de lo que es, con esa melancolía centroeuropea tan característica de quien tuvo días mejores y lo sabe perfectamente. Subamos al frío, a Escandinavia, donde el fútbol convive con largos inviernos y con una mentalidad colectiva muy distinta a la pasión latina. Noruega llega por fin a la fiesta después de años mirándola desde fuera, y llega con la mejor excusa imaginable para haber tardado tanto. Ahora tiene a Haaland, una fuerza de la naturaleza que parece diseñada en un laboratorio para meter goles. El noruego vivió demasiados años produciendo petróleo y futbolistas correctos, sin terminar de clasificarse para nada importante, y ahora disfruta del momento con la incredulidad del que esperó toda la vida. Y al lado, Suecia, que durante una era entera fue sencillamente el país de Zlatan Ibrahimović, un futbolista tan grande que su personalidad ocupaba más que el equipo entero. Ahora, sin él, Suecia tiene que reaprender quién es cuando no tiene a un genio narcisista resolviendo los partidos y las ruedas de prensa a partes iguales. El sueco es ordenado, físico y discreto, todo lo contrario que el ego monumental que lo representó durante 15 años, lo cual siempre tuvo su gracia. Y entre 2 continentes, literalmente con un pie en Europa y otro en Asia, está Turquía, un país que lleva esa doble identidad también en su fútbol.
Pasional como el sur, organizado como el norte y con una afición capaz de crear ambientes tan intimidantes que algunos estadios turcos tienen fama de ser el infierno para el visitante. El turco vive el fútbol con una intensidad mediterránea y una sensación permanente de no terminar de encajar del todo en ninguna parte, lo cual, curiosamente, lo define a la perfección. Y ya que llevamos un buen rato recorriendo este mapa de odios, este es probablemente el mejor momento para pedirte que le des a me gusta y te suscribas, sin ninguna presión, simplemente porque vamos por la mitad y todavía quedan los casos más interesantes. Hecho esto, y sin más ceremonia, seguimos, porque nos espera un continente entero al que el fútbol europeo lleva siglos mirando por encima del hombro y que está a punto de cobrarse la revancha. Crucemos al norte de África, al Magreb, donde el fútbol es identidad, política y orgullo continental todo a la vez. Y aquí manda Marruecos, que en el último mundial hizo lo que ningún país africano había hecho jamás y se plantó en unas semifinales dejando a media Europa eliminada por el camino. Aquello no fue una sorpresa, fue una declaración. África ya no viene a participar, viene a ganar. El marroquí juega con un orgullo herido de siglos y con la satisfacción recién estrenada de haberle demostrado al mundo que el techo que le habían puesto era mentira. Marruecos se ve ya como una potencia y después de lo que hizo, cuesta llevarle la contraria. Lo más interesante es que aquel éxito no fue solo suyo. Medio mundo árabe y todo un continente lo celebraron como propio, porque Marruecos demostró que la frontera entre los grandes y los demás era mucho más fina de lo que el fútbol europeo llevaba décadas insinuando. Su vecina Argelia comparte idioma, religión e historia con Marruecos, y precisamente por eso la rivalidad entre ambas es de las más intensas del continente, porque nadie compite con más ganas que dos hermanos que se parecen demasiado. El argelino lleva esa rivalidad con un fervor que mezcla fútbol y memoria histórica, y cualquier partido entre ambos es mucho más que un partido. Túnez, más discreta, es la eterna participante que clasifica con regularidad y se va pronto, cargando con la etiqueta de equipo correcto que nunca termina de dar el salto. Y Egipto llega con la dependencia más evidente de todo el torneo. Mientras Mohamed Salah esté en el campo, Egipto es candidato a cualquier cosa, y cuando no lo está, es un equipo normal recordando lo que se siente al tener a uno de los mejores del planeta. Bajemos hacia el sur del Sáhara, donde el fútbol africano despliega toda su variedad y donde cada selección carga con una historia que va mucho más allá del deporte. Senegal es la potencia física que en el último mundial demostró estar entre las mejores de África. Una selección de jugadores enormes, rápidos y técnicos que combina la fuerza con un talento que ya no sorprende a nadie. El senegalés llega con la confianza del que sabe que su fútbol se respeta en toda Europa, porque media plantilla juega allí y nadie los mira ya como una curiosidad exótica, sino como un rival que puede tumbar a cualquiera en cualquier momento. Costa de Marfil llega como campeona de África, con el peso de un título continental que la obliga a presentarse como una de las grandes del continente y con una generación equilibrada que reclama su sitio. Ghana, en cambio, vive de un recuerdo glorioso y de una realidad más modesta, la del país que un día estuvo a un penalti de hacer historia y que desde entonces persigue aquella sombra. Sudáfrica regresa al Mundial después de muchos años de ausencia, cargando con el simbolismo de haber organizado el torneo que cambió la percepción del fútbol africano y con las ganas de volver a importar. Y luego están las dos historias más emocionantes del continente. La República Democrática del Congo vuelve a un Mundial después de más de medio siglo. Un regreso tan largamente esperado que para varias generaciones de aficionados es, sencillamente, la primera vez. Y Cabo Verde protagoniza el cuento más improbable de todos. Un archipiélago diminuto en mitad del Atlántico, con menos habitantes que muchas ciudades, que se clasifica por primera vez en su historia y convierte a todo un país en una fiesta nacional. Cuando una isla así llega a un mundial, hasta sus rivales sonríen, porque es la prueba de que el fútbol todavía guarda espacio para lo imposible. Saltemos al otro extremo del planeta, a Asia, que aporta a este mundial el mayor contingente de su historia y que lleva años cansada de que Europa y Sudamérica la traten como un escenario secundario. Y aquí la referencia es Japón, la selección más sólida del continente, un equipo disciplinado, técnico y organizado hasta el último detalle, reflejo de un país que convirtió la meticulosidad en una forma de vida. El japonés juega un fútbol moderno y valiente y ya no se conforma con hacer un buen papel. Ahora va a por las potencias y, cada vez más a menudo, las derriba. Lo más inquietante de Japón es que mejora cada 4 años con una constancia que da un poco de miedo. Como si tuvieran un plan a 30 años vista que el resto del mundo no ha sido invitado a leer. Su vecino y rival, Corea del Sur, comparte la intensidad pero la expresa de otra forma, con una entrega física y una capacidad de sufrimiento que convierte a cada jugador coreano en un maratoniano que además sabe jugar al fútbol. Corea corre más que nadie, no se rinde nunca y lleva el orgullo nacional al campo con una determinación feroz que ha amargado más de un torneo a selecciones teóricamente muy superiores. Australia, mientras tanto, es el caso más extraño del grupo. Un país que geográficamente está en Oceanía, pero que compite en Asia.
lo cual lo convierte en una especie de invitado permanente que nunca termina de pertenecer del todo a ningún sitio. El australiano se toma el fútbol con la misma actitud aguerrida con que se toma cualquier deporte y compensa la falta de tradición con una garra que incomoda a rivales mucho más técnicos. Y hablando de Oceanía, no podemos olvidar a Nueva Zelanda, el único representante de todo un continente y el equipo que llega sabiendo perfectamente cuál es su lugar en la jerarquía del fútbol mundial. En Nueva Zelanda manda el rugby, y el fútbol es ese deporte simpático que se practica mientras se espera la temporada de lo que de verdad importa. Clasificarse no le costó demasiado, porque la competencia en su región es casi simbólica, y eso le da el aire relajado del que ha llegado sin sufrir y no piensa amargarse por lo que pueda pasar. Y nos queda el bloque más cargado de todos, el de las selecciones de Asia Occidental y Central, donde el fútbol se cruza con la política, el dinero y la geopolítica de una manera que ningún otro grupo iguala. Empecemos por Irán, una selección dura, aguerrida y técnicamente más capaz de lo que su aislamiento internacional permite ver. Un equipo que juega cada mundial, cargando con un contexto político que va siempre mucho más allá del balón. El iraní compite con orgullo y bajo una presión que la mayoría de selecciones no podría ni imaginar, jugando partidos que para su país significan mucho más que 3 puntos y que arrastran un peso que se nota en cada gesto. Y luego está la dupla del dinero. Arabia Saudita llega con los petrodólares por delante y con un proyecto futbolístico que ha decidido comprar relevancia a golpe de talonario, fichando estrellas en el ocaso para llenar su liga y colocar al país en el mapa. Pero antes de que nadie se ría, conviene recordar que fue precisamente Arabia Saudita quien le ganó a la Argentina campeona en su primer partido del último mundial, en una de las mayores sorpresas de la historia del torneo, así que reírse de ellos sale caro. Qatar, por su parte, organizó el mundial anterior y demostró que con suficiente dinero se puede comprar casi todo, menos una afición y una tradición futbolística, dos cosas que el petróleo no fabrica. El catarí llega con la incomodidad del anfitrión reciente, que sabe que el mundo lo mira con cierto recelo. Y para terminar, las historias que cierran este recorrido por todo lo alto. Irak se clasifica en mitad de dificultades logísticas y políticas que harían rendirse a cualquiera, regresando a un mundial 40 años después de su única participación, lo cual convierte su sola presencia en una pequeña epopeya. Jordania debuta en un mundial por primera vez en su historia, un hito para todo el fútbol de Oriente Medio que llena de orgullo a una región entera. Y Uzbekistán cierra la lista siendo quizás el nombre más inesperado de los 48, un país de Asia Central del que muchos aficionados serían incapaces de señalar la capital y que, sin embargo, ha hecho historia clasificándose por primera vez, demostrando que el mapa del fútbol mundial es mucho más grande de lo que el viejo continente quiso creer durante demasiado tiempo. Y esa es, en el fondo, la gracia de un mundial de 48, que ya no es un club cerrado de los de siempre, sino un retrato del planeta entero con todas sus manías encima de la mesa. Y ahí los tienes, 48 países, 48 maneras de creerse el centro del mundo, 48 versiones de la misma certeza de que el problema siempre son los demás. El Mundial no inventó estas caricaturas, solo las pone a todas en la misma cancha durante un mes para que choquen en directo. El campeón, mientras tanto, no será el mejor equipo, será el que mejor convierta su propia neurosis nacional en gasolina. Y cuando termine, cada país volverá a casa con su estereotipo intacto, ligeramente confirmado o ligeramente desmentido, esperando otros 4 años para volver a demostrar que tenía razón, porque al final esto va de eso,